Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura con este lenguaje un poco extraño, un lenguaje muy judío. En este carta a los Hebreos se nos muestra a Cristo, si se nos habría mostrado desde su divinidad, ahora desde su humanidad. Lo mismo que los hijos participan de la carne y sangre, también Jesús participó de nuestra carne y nuestra sangre. Y fue tentado, recordemos las tentaciones de Jesús, pero por eso con que es tentado puede entendernos y nos entiende la tentación, aunque Él no en el pecado. Y libera de la muerte por su pasión, y muerte nos libera a nosotros del pecado y de la muerte eterna. Por eso es el sacerdote misericordioso y fiel para expiar los pecados del mundo. Él es a la vez sacerdote y víctima. En las primeras semanas de lo que es el tiempo ordinario se nos va presentando la figura de Jesús, tanto en la primera lectura, esta carta a los Hebreos, como en el Evangelio. Si ayer veíamos Cafarnaúm, la sinagoga, y como allí pues cura al paralítico, predica, pero no se nos habla de su predicación más que diciendo que hablaba con autoridad, que actuaba con autoridad, pero no se dice lo que predica. Lo mismo pasa en el Evangelio de hoy. Llega la noche, se pone el sol, la gente ya puede caminar. Recordemos que para el judío piadoso, el día de reposo absoluto, el sábado, solo se podía ir a la sinagoga y poquísimo más. Y cuando la gente ha visto que ha curado a en la sinagoga, los enfermos se van a él, pero ha de pasar el día. Cuando se pone el sol, ya es el día siguiente, ya no es sábado. Nuestra mentalidad no es la de la época, la nuestra es esta: entre las 12 de la noche y 12 de la noche es un día. La mentalidad de ellos es: cuando se pone el sol se acaba el día y empieza el día siguiente. Esa noche ya es del día siguiente. Y dura esas 24 horas, no de reloj, sino de noche y día, que es diferente de nuestra mentalidad de los relojes. No habían relojes, ya existían los relojes. De alguna forma los griegos ya habían inventado algún tipo de reloj, pero no como lo entendemos nosotros hoy. El caso es que van a Jesús, van a la casa, dice aquí muy claro, de Andrés y Pedro. Andrés y Pedro vivían en esa casa en Cafarnaúm. ¿Quién más vivía? Nos lo dice el Evangelio. La suegra de Pedro. Y aquí es ese eterno dilema que para los protestantes es tan importante. La mujer de Pedro, una mujer que no aparece en el Nuevo Testamento. Es verdad que hay tradiciones que nos dicen el nombre de la mujer y de un hijo que hubiera tenido, pero son tradiciones, con T minúscula, de estas tradiciones que, igual que los evangelios apócrifos y otras cosas que son más que discutibles.
El caso es que solo el Evangelio habla de esta suegra. Pedro había estado casado, sí. En ese momento con quien vive, al menos según el Evangelio, solo se nos habla de que Pedro y Andrés viven con la suegra de Pedro. No dice nada más. Todo abierto a interpretaciones, pero no hagamos dogmas de lo que no está escrito, ni para un lado ni para el otro, ni para decir que no existía la mujer y estaba muerta, no lo sabemos, si era viudo o no, y sería falso dogma decir que era viuda como decir que estaba viva. No se sabe, y lo que no se sabe, no se sabe. Lo que sabemos es lo que pone el Evangelio, y punto. Bien. ¿Qué hacen allí? Vienen todos a ver a Jesús, todos los enfermos, los endemoniados. Y dice que Jesús los cura a todos. Y que después de eso, y después de irse a rezar, dirá, hemos de ir a otras ciudades de Israel. ¿Para qué? Para predicar. Curiosamente, y aquí esto lo recoge muy bien el Concilio Vaticano II, dice que Jesús predica con dos formas, con las palabras y con los hechos. Y eso sirve muy bien para interpretar muchas cosas del Evangelio. Lo que Jesús dice con las palabras, y después hay que matizarlo bien. Jesús también enseña con los hechos, con lo que hace. Es cierto que hay cosas que, como pasa con muchísimos santos, los santos extraordinarios, sabéis que hay dos tipos de santidad, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es imitable por todos, la extraordinaria no es imitable. O sea, el vivir la santidad, o sea, el darnos del todo al Señor es imitable por todos. Pero lo que hacen algunos santos no es imitable. Pongamos algún caso normal. Lo que hacía el Padre Pío no era imitable. Por mucho que uno quiera la bilocación, pues no. Eso se lo da Dios a quien quiere y como quiere. Y eso no se imita. Y las gracias extraordinarias que Dios da a algunos santos no se pueden imitar porque no vienen de nosotros, sino son un don de Dios que da a quien quiere. Pero lo que es la santidad en cuanto a vivir con Dios y para Dios, eso es vocación universal para todos. Bien, pues esas enseñanzas de Jesús todavía no se nos explican. Y el Evangelio lo hace expresamente. Primero nos quiere mostrar quién es Jesús, qué hace Jesús, cómo cura, cómo tiene todo el poder de Dios, cómo es Dios hecho hombre, cómo está al servicio del perdón de los pecados y al servicio del hombre para la salvación eterna. Y entonces, viendo quién es, entonces nos explicará su doctrina, lo que Dios quiere para nosotros, porque Él es la auténtica palabra de Dios.